Bueno, nosotros vamos a dividir el programa de hoy en dos vertientes. Una, el tema relacionado con los 30 años que se conmemoran de la invasión de los Estados Unidos a la República de Panamá. Un día como hoy, del año 1989. Eso por una parte. La otra tiene que ver con el tema de lo ocurrido, la tragedia que ocurrió en un penal de este país donde se habla de 16 muertos ya. Se subió a la cita 16 muertos, algo inaudito como pudieron entrar armas de guerra a ese centro carcelario. Y nosotros hemos escogido muy bien a quien hemos invitado, y van a ver por qué ahora, al exministro de Seguridad José Raúl Mulino. ¿Cómo está usted? Gracias. Muy buenos días a ti, a la mesa, a los oyentes, en una fecha definitivamente histórica que me tocó vivir en primera fila. Por eso está aquí usted está aquí por eso. Que precedieron y sucedieron la invasión. Sí, ningún programa serio ni de radio, ni de televisión, ni ningún periódico puede soslayar esta responsabilidad que tenemos nosotros de verlo desde la perspectiva panameña, en este caso del afectado por la invasión. Y en Panamá se ha pretendido en alguna etapa tratar de poner un manto gris a este hecho que es histórico, que creo que también debe en las universidades y en las escuelas ser parte de lo que es la formación. Aquí es una pena que en el pensum académico, tanto de las escuelas secundarias como también de las universidades, se haya excluido eso. El abogado José Raúl Mulino, como dijo muy bien él conoce el tema pre y post, de otra perspectiva tal vez de lo que se está hablando, don Rubén. Yo quisiera, se dice que noticias es todo lo que sale en los periódicos. Para mí noticias es lo que no sale en los periódicos. Bueno, yo creo que medios. la presencia de José Raúl Mulino nos sirve para que nos diga qué cosas ocurrieron en la invasión que los panameños no sabemos. Bueno, mira. Porque usted estaba en un lugar... Yo estaba en la primera fila. Y al lado de un patriota como el doctor Julio Linares, que después fue canciller, sí, como canciller, y cuando él murió, yo lo reemplacé como canciller. Sí. Pero también estuve en la primera fila de la dirigencia civilista o de oposición civilista en aquel momento, con Guillermo Endara, después que es postulado, Ricardo Arias Calderón y Billy Ford. Y me agrada mucho que esté Jorge Eduardo Ritter, que también vivió en primera fila esos momentos. Mi criterio es de que el tema de la invasión comenzó a tomar posibilidad después de la elección anulada del 7 de mayo de 1989. Lo primero fue, antes de esa fecha, a mi juicio, pueden haber opiniones contrarias y las respeto. Habían escarceos, amenazas, los golpes esos fallidos que se dieron al general Noriega, dos de ellos, el último, el 3 de octubre, que hay recogido en la historia también de los partícipes del lado norteamericano, que les duele no haber apoyado ese golpe el 3 de octubre. Pero ¿por qué digo después de la elección, que es cuando toma esto color? La anulación de la elección del 7 de mayo empieza a girar una rueda distinta. Panamá es objeto de un tratamiento especial por una comisión de la OEA que viaja a Panamá, presidida por el canciller ecuatoriano Diego Cordovés. Y creo que el secretario de la OEA en aquel momento era un militar diplomático de Colombia, brasileño. Londoño. No, brasileño. Sí, presidía la OEA, Baena Suárez, pero me refiero a la comisión permanente. En aquel momento era el embajador Londoño, creo que fue embajador aquí en Panamá. Él presidió la reunión extraordinaria de cancilleres. Exactamente. Pero la comisión la integraba el canciller Diego Cordovés del Ecuador. Cordovés, el secretario general y un delegado de Trinidad y Tobago. Cuando esa misión llegó a Panamá, que se desarrollaron reuniones muy intensas por espacio más o menos de una semana en el edificio Vallarino, aquí en el centro bancario, participó la nómina del gobierno, Carlos Duque, Aquilino Boyd y Ramón Cieiro, y la nómina de Endara, Arias Calderón y Ford. Yo participé como grupo asesor en el cuarto al lado, como dicen. En aquel entonces yo era presidente de la PD.
Y se barajearon múltiples opciones, ninguna de las cuales pasaba por dejar a un lado el mandato popular otorgado el 7 de mayo y confirmado además con una innumerable cantidad de actas que fueron entregadas a Monseñor Magrat, que realizó ejerció un liderazgo muy importante en aquel entonces. El doctor Arias Calderón, como buen pensador político que era y un gran panameño, comenzaba a prender las luces rojas de la posibilidad de una invasión en Panamá. En ese diálogo de la OEA se discutieron distintas maneras de una negociación política, por supuesto todas desatendidas, al punto que el último día, y en una especie de un albur corrido por parte de la nómina civilista, se le dio un mensaje a Diego Cordovés, el que le llevara al general Noriega la opción de una nueva elección sin él como comandante. Eso hubiera sido un lío, porque ciertamente el pueblo panameño quería que se respetara el mandato, y Cordovés no se lo llevó. Billy Ford, que en paz descanse, después me comentó que en el lobby del Sheraton, hoy antes Marriott, Cordovés le dijo que no se atrevió a llevarle ese mensaje a Noriega. Se fue la OEA y honestamente quedamos guindados de la brocha aquí en Panamá, en buen panameño, sin prensa, a ver qué pasaba todos los días. Había mucho miedo, no había prensa escrita, no había prácticamente una mordaza en aquellos medios que funcionaban. Y para agosto de ese año, del año 89, prácticamente nos reuníamos 10, 12 personas de la dirigencia política por aquí en un apartamento escondido que nos prestaba Jorge Endara Paniza, a ver qué íbamos a hacer. No había, el aspecto internacional se había ido de Panamá por ese lapso de tiempo. Y venía una fecha importante, que era el 1 de septiembre, que terminaba el periodo constitucional totalmente fragmentado y reventado del 84 al 89, que ya en el tramo final presidía Solís Palma como ministro encargado de la presidencia. Habían derrocado a Nicky Barletta, a Del Valle, y de paso en el mismo acto a Rodríguez Esquivel, que era el segundo vicepresidente de la República. El doctor Arias Calderón, me acuerdo que escribió como 2 o 3 comunicados que nos publicaba La Estrella de Panamá por la amistad que tenía Tomás Gabriel Altamirano Duque con Guillermo Endara desde la universidad. El contacto era Anel Vélez, y La Estrella, periodista, y La Estrella publicaba esas reflexiones políticas en donde se dejaba plasmado y de manera muy clara que insistir en la permanencia de Noriega en el poder podía desembocar en una acción militar norteamericana que nadie quería. Debo destacar también que regía para la fecha los tratados del Canal, Torrijos Carter, y que en un criterio que yo jamás he compartido, se decía pues la facultad unilateral de los Estados Unidos de intervenir en Panamá en el evento de que se pusiera en peligro la estructura del canal, la operación del canal. Llegamos al mes de septiembre, y estoy haciendo un cuento muy largo, muy corto, y se da la toma de posesión de Noriega como jefe de Estado con una asamblea de representantes chimba que nadie eligió, sino que se inventó, y a Francisco Rodríguez como presidente interino. Pero ya Noriega ostentaba un rango allí de jefe de Estado, emulando, pienso yo, al general Torrijos en la Constitución del año 72. Más o menos con los mismos poderes. Sin embargo, ese gobierno comenzó a dar traspiés y traspiés por razón de la evidente ilegitimidad que ya ostentaba y de la tenacidad de un Noriega, y más que Noriega, su Consejo Estratégico Militar, el CEM, que era el grupo que yo creo
y tengo por qué creerlo, que impidió la viabilidad de aquella negociación, y quizás Eduardo me puede ayudar, en donde Felipe González brindaba asilo al general y Estados Unidos se comprometía a suspenderle los cargos de narcotráfico en el indictment que tenía en los Estados Unidos. Es más, esa negociación que se realizó en mayo del 88, hay una anécdota que jamás he contado en público, creo. Esa tarde de mayo del 88, nosotros fuimos a una reunión con el embajador Davis, con la embajada. Ya Davis no estaba en Panamá, había sido declarado non grato y se había ido, sino John Maisto estaba al frente de la embajada. Y se empezaba a oír la negociación de COSAC con Noriega en CNN, en los periódicos de los Estados Unidos. Y en esos acuerdos, nadie de la oposición política había participado. Y le dijimos a Maisto que era muy difícil que una negociación con Noriega, sin pasar por el tamiz de la oposición, tuviera éxito. Él se volteó en la silla y cogió una libreta de esas de estenografía y nos enseñó algo que le escribió alguien que decía: nunca negociaremos a espalda de la oposición. Saliendo de la embajada, ahí en la avenida Balboa, el amigo Tomás Cabal era reportero de ABC News. Y me llama a mí, a dos más compañeros que estaban con nosotros. Y me dice: piérdanse, que lo van a mandar a meter preso, porque ustedes van a ser un obstáculo de la negociación. No habíamos terminado de decirlo, ya habían allanado la casa de Warland de Llanón, habían allanado otras casas, y nos costó 9 semanas y media de huidas y de escondites, hasta que fracasó la negociación con Noriega en víspera de una cumbre de Gorbachev con Reagan en Helsinki, creo que fue. Reykjavik, perdón. Donde llegó Reagan en el avión y dijo, le preguntaron, era una alfombra roja, yo recuerdo eso. El tema era Noriega. Sí. ¿Y qué de Noriega? What about Noriega? Entonces él dijo, ya están negociando su salida en Panamá. Viene más aquí estamos desclasificando de la perspectiva de José Raúl Mulino lo que ha sido la invasión de los Estados Unidos a Panamá, pero conociendo también eventos preliminares, ¿no? En el siguiente bloque, el que le sigue, no vamos a hablar también de lo que ocurrió la noche de la invasión penitenciario de Panamá, aquí donde hubo un acto que rompe totalmente lo que son los esquemas de la seguridad en Panamá, de la seguridad de todos nosotros los ciudadanos. Viene más en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.